Si alguna vez pensaste en ganarte la vida prestando dinero, escucha con atención esta historia. Esta historia me la contó mi abuelo. Mira, amigo mío, en un pequeño pueblo al sur de Texas, donde la tierra era dura y el hambre no avisaba, vivía un jornalero. No tenía padres. Habían muerto cuando todavía era muy pequeño. Tan pequeño que apenas recordaba un rostro borroso y una voz que se perdía en la memoria. Desde entonces andaba siempre con su abuelo, pegado a él, como sombra al mediodía. El abuelo era un hombre raro, decían en el pueblo, no malo, no, raro. Tenía una obsesión, guardar comida, guardar siempre, y excavar pozos profundos para que nunca faltara el agua. Mientras los demás cosechaban y festejaban, gastándolo todo rápido, él guardaba cada cosecha como si estuviera esperando una hambruna. Mientras otros se reían diciendo, «Viejo, ya vas a morir y sigues guardando comida», el anciano respondía serio, «Algún día va a llegar la sequía. Y cuando llegue, no vas a haber nada que comer». Trabajaba como bestia. Tenía 2 casitas, una chiquita para vivir y otra cerrada con tranca, solo para guardar productos. Maíz, frijol, trigo, sacos y sacos. El muchacho lo miraba curioso. «Abuelo, ¿por qué no comemos más?», preguntaba a veces. «Porque el hambre grande viene después», respondía el viejo sin levantar la vista. Comían poquito a poquito. A veces el muchacho miraba cómo los vecinos mataban un animal, hacían fiesta, reían fuerte. Él volvía a casa y solo había un plato sencillo. Le daba rabia, pero el abuelo guardaba siempre. Y entonces pasó. No fue de golpe ni en un solo verano. Fue como cuando alguien apaga una lámpara poco a poco y al final te das cuenta de que ya no ves nada. Primero fue un año malo, de esos en que la lluvia se atrasa y todos dicen que ya va a caer. Luego vino otro peor y la gente dejó de bromear. Hasta que un día el cielo se cerró por completo, como si alguien lo hubiera sellado. Al principio llegaron los vientos calientes. No eran vientos frescos, eran ráfagas que traían arena, te raspaban la cara y te llenaban la boca de tierra. El sol empezó a sentirse más pesado, más directo. A media mañana ya dolía la cabeza. Al mediodía el aire se veía temblando sobre el camino, y la tierra comenzó a partirse en grietas largas. Parecía que el suelo estaba rompiéndose de sed. En el pueblo ya no se hablaba fuerte. En la tienda, donde antes había chismes y risas, ahora se escuchaban frases cortas. ¿Ya llovió por tu parcela? No ha caído ni una gota. Mi pozo bajó otro tramo. El mío ya no da ni para un balde. El muchacho acompañaba a su abuelo al pozo. Bajaban el balde con la cuerda. La cuerda se iba, se iba, se iba. Y cuando por fin llegaba abajo, a veces no se escuchaba el sonido del agua. Solo silencio. El niño miraba al abuelo con la garganta apretada. ¿Hay agua?, preguntaba. El abuelo jalaba, revisaba el fondo del balde y respondía. Hay poca. No la desperdicies. ¿Y mañana? Mañana veremos. Los animales fueron los primeros en mostrar que todo se estaba acabando. Las gallinas picoteaban piedras. Los perros buscaban sombra y se volvían agresivos por cualquier cosa. Las vacas caminaban lento, como si cada paso les costara. Un día vieron a un hombre arrodillado junto a una vaca echada, acariciándole el cuello. «Levántate, por favor». «Levántate», le decía, como si le estuviera rogando a una persona. La vaca no se levantó. A los 2 días ya no estaba. La habían cortado y secado como pudieron.
En varios patios colgaban tiras flacas de carne, y el olor era fuerte, pero no era un olor de fiesta. Era olor de necesidad. No hay lluvia, decían unos, mirando el cielo vacío. No hay nada, respondían otros sin ganas de discutir. Hubo días en que el pueblo se volvió silencioso, sin música, sin risas. La gente caminaba más despacio guardando fuerzas. En algunas casas dejó de salir humo de la cocina porque no tenían que cocinar, y hasta prender fuego era un gasto. Mientras tanto, el abuelo seguía igual. Abría su bodega, sacaba lo justo y volvía a cerrar con tranca. Medía todo: el maíz, el frijol, el trigo. No era que estuviera contento, era que estaba preparado, y eso lo hacía estar tranquilo. El muchacho lo miraba y no aguantó. «Abuelo, ¿usted sabía que esto iba a pasar?» El viejo se quedó quieto un momento, como si le diera pereza explicarlo. No sabía cuándo, dijo, pero sabía que podía pasar. ¿Y si no vuelve la lluvia? Entonces por eso guardé. Ahora ayúdame. Un día llegó el primer hombre a pedir. Tocó la puerta despacio, como si le diera vergüenza. Era un vecino que antes se reía del abuelo cuando lo veía guardar sacos. Ahora entró con el sombrero en la mano y los ojos bajos. «Vecino, necesito un favor». «Dime», contestó el abuelo. El hombre tragó saliva. Tenía la garganta seca, pero no solo por el calor. «Présteme un poco de comida, un poco nada más». «¿Para quién?», preguntó el abuelo. «Para mis hijos», dijo el hombre, y se le quebró la voz. «No han comido bien. Le devuelvo cuando coseche lo poco que sembré». El abuelo lo miró largo. El muchacho sintió que el tiempo se detuvo. El viejo no se burló, pero tampoco se apuró. «¿Cuánto necesitas?» «Un saco, aunque sea medio saco». El abuelo entró a la bodega. El sonido de la tranca retumbó. Salió con un costal pequeño. El hombre lo abrazó como si le hubiera entregado vida. «Gracias, muchas gracias. Me lo devuelves cuando puedas», dijo el abuelo. «Y me devuelves un poco más». El hombre levantó la mirada, confundido. «¿Un poco más?» «Un poco más». No discutió. No podía discutir. Se fue con el costal pegado al pecho. Después llegó otro. Y otro más. Algunos lloraban sin lágrimas. Otros llegaban molestos, como si pedir fuera culpa del abuelo. «Antes usted no era así», le dijo uno, tenso. «Antes tú no estabas aquí pidiendo», respondió el viejo. Y con el tiempo el abuelo lo dejó claro, sin adornos. «Si no me cumples, me quedo con tu tierra». Ahí cambiaban las caras. Se les apretaba la mandíbula. Miraban al suelo, respiraban hondo. Pero aceptaban, firmaban, prometían, porque el hambre empuja. El muchacho observaba desde un rincón, sin hablar. Veía manos temblar, veía ojos rojos, veía gente agradecer un día y odiar al siguiente. Una noche, cuando el pueblo estaba oscuro y el calor no dejaba dormir, el niño dijo lo que ya le rondaba la cabeza. «Abuelo, ¿y si en vez de comida prestáramos dinero?» El viejo lo miró como si por fin lo estuviera viendo crecer. La comisura de su boca se movió apenas. «Eso será después», dijo. «Por ahora aprende a mirar. Aprende quién cumple y quién miente. Aprende cómo hablan cuando tienen hambre». Y el muchacho se quedó callado, aprendiendo. 2 años pasaron. El muchacho creció viendo guardar, prestar, cobrar, esperar. Vio gente agradecer, vio gente odiar, vio hombres quebrarse. Y entendió algo, sin que nadie se lo explicara. El pueblo vivía de prestado, y esa idea ya no se le iba a ir nunca. El tiempo no avisa cuando pasa. Un día eres niño, al otro
Ya cargas decisiones que pesan más que un costal de maíz. El muchacho creció así, mirando cómo el pueblo sobrevivía de lo prestado, y cómo su abuelo siempre iba un paso adelante. La sequía terminó, y por fin volvió la lluvia. Con ella regresaron las cosechas, los animales, y la gente volvió a sonreír. Pero no todos. Algunos, la mayoría, habían perdido sus terrenos y se quedaron debiendo al anciano. El viejo envejeció rápido después de la sequía. El cuerpo ya no le respondía igual. Las manos, antes duras, empezaron a temblar. Una noche, acostado, llamó al muchacho. «Escucha bien», le dijo con voz bajita. «Yo no tuve tierras grandes. Si las hubiera tenido, habría sido distinto. Pero tú algún día las tendrás». «¿Cómo? ¿Abuelo?», preguntó el muchacho. «Trabajando, guardando, pensando antes que los demás». No dijo más. A los pocos meses el abuelo quedó postrado en la cama. El muchacho le daba de comer. Le hablaba. Le contaba cosas del pueblo. El viejo escuchaba poco. Pero cuando murió, murió tranquilo, como quien deja la tarea encaminada. El muchacho, con la ayuda de algunos vecinos, solo de algunos, lo enterró. Lloró por días, pero no le quedaba de otra que seguir. Se quedó solo, con las casas, con los productos, con las pocas tierras y con la idea de salir adelante clavada en la cabeza. Este pueblo siempre va a vivir de prestado, se decía. Pero él ya no pensaba en comida. Pensaba en dinero. Pasaron algunos años, no muchos, pero lo suficientes para que el muchacho dejara de ser visto como niño. Ya rondaba los 20 cuando salió a buscar trabajo fuera del pueblo. Caminó de granja en granja, una tras otra. En varias le dijeron que no. «Estás muy joven, no tienes experiencia. Vuelve luego». Hasta que un día llegó a la granja de un buen patrón. Lo miró de arriba a abajo y dijo: «Está bien. Si aguantas, quédate». El muchacho trabajaba desde que el sol apenas asomaba hasta que el cuerpo ya no daba. Cargaba, limpiaba, hacía de todo. Nunca se quejaba. Nunca llegaba tarde. Los patrones empezaron a mirarlo distinto. «Muchacho, ¿de dónde saliste?», le decían riéndose. «Trabajas como si te fuera la vida en ello». Él solo sonreía. Guardaba cada moneda. No gastaba casi nada. Dormía cansado, pero con la cabeza llena de planes. Juntar, prestar, volver a juntar. Se repetía. Con el tiempo, tuvo una cantidad decente de dinero. No una fortuna, pero sí algo que le había costado sudor. Y entonces empezó a decirlo, casi en broma. «Si alguien necesita, presto dinero». Al principio nadie le creyó, hasta que un vecino se acercó nervioso. «Dicen que estás prestando... Mi hija está enferma. Necesito algo». El muchacho sintió un nudo en la garganta, pero recordó a su abuelo. «Te presto», dijo. «Me pagas después, con alguito más». No hizo papeles, no pidió nada. Solo confió. Después vino otro. «Quiero comprar un ternero. Présteme solo poquito». «Está bien». Luego otro más y otro. Al inicio le pagaban 2 meses, a veces 3. Y luego, nada. «La próxima te pago. Ahorita no puedo». «Espérame un poco más». El muchacho iba y venía, preguntaba, rogaba casi. La gente se hacía la sorda. Y ahí entendió algo que le dolió más que el hambre de niño. El dinero no se parece a la comida. De noche no dormía. Se sentaba en la cama mirando al techo. «Soy un tonto», se decía. «Trabajo como burro y regalo lo que gano». La rabia le quemaba el pecho. Pensó en dejarlo todo, en no prestar nunca más. Volvió a la granja, callado, derrotado.
Siguió trabajando. Un día, el patrón lo vio cabizbajo y triste, y le preguntó: ¿qué te pasa? Y el muchacho le contó todo, con vergüenza. Pero habló. El patrón se rió, no con burla, con experiencia. ¿Cómo vas a prestar sin un documento?, le dijo. Así empecé yo también. Así perdí. Y así aprendí, le explicó despacio. Claro, sin humillarlo. Si prestas, haces un documento, firmado, con autoridad, con garantía. Debe decir cuánto tiempo. Y debe haber un aval, quizás un terreno, para que cuando no puedan devolverte, tomes ese terreno. ¿Me escuchaste? El muchacho agachó la cabeza. Gracias, señor. Muchas gracias. Eso le cambió algo por dentro. Esa noche no durmió. De rabia, pero también de claridad. Agarró un lápiz, un papel. Empezó a escribir. Mal, torcido, borrando. Pero escribía. Por primera vez, no pensó en rendirse. Pensó en hacerlo bien. Desde esa noche el muchacho ya no volvió a ser el mismo. No porque se hubiera vuelto malo, sino porque dejó de ser ingenuo. El lápiz y el papel se volvieron compañeros. Escribía una y otra vez, practicando, tachando, volviendo a empezar. Se equivocaba, se enojaba. Esto no es tan fácil como prestar frijol, murmuraba solo. Pero insistía. Recordaba las palabras del patrón como si fueran ley. Documento, autoridad, garantía. Ese era el nuevo camino, y no tardó en llegar la prueba. Una mañana, un joven del pueblo se le acercó. Dicen que prestas dinero. El muchacho levantó la vista. Lo miró con calma. Presto, dijo, pero así nomás, ya no. Le explicó todo. El documento, la firma, la autoridad del pueblo, una tierra como aval. ¿Y si no pago?, preguntó el otro medio nervioso. Entonces la tierra ya no es tuya, respondió sin levantar la voz. Hubo silencio, largo. El joven tragó saliva y aceptó. Pagó, cada centavo, a tiempo. Eso fue como encender una mecha. Otros vinieron. Algunos dudaban, otros se enojaban. Antes no eras así. Te estás creyendo mucho. El muchacho apretaba los dientes. Antes me engañaban, decía. Ahora es trato claro. No todos pagaban. Y ahí vino lo más duro. Un hombre pidió una fuerte cantidad. Mucho dinero. Casi medio año de trabajo del muchacho. Firmaron. Todo en regla. Al inicio pagó un mes. Luego, nada. No puedo, le dijo un día. Quédate con la tierra. El muchacho sintió algo raro en el pecho. No era alegría. No era tristeza. Era peso. El terreno era grande. Bueno, tierra fértil. Ahora era suyo. Esa noche no durmió. ¿En qué me estoy convirtiendo?, se preguntó. Días después, cuando otro vino a pedirle, el muchacho dudó. Prestó, pero con menos interés y más tiempo. Perdió algo de dinero. No se lo dijo a nadie. Pero al día siguiente, el sol salió igual. Y el pueblo también. Algunos pagaban con intereses. Otros no. Algunas tierras llegaban. Otras no. Y así, sin darse cuenta, fue acumulando. Terreno tras terreno. Capital tras capital. Seguía trabajando en la granja por un tiempo más. A veces le contaba al patrón: ya tengo un terreno. Bien, decía el patrón, pero no te olvides de quién eres. Eso le dolía, porque él mismo no estaba seguro. Hubo días de enojo, gente gritándole, gente llorando. Me dejaste sin nada. Yo firmé, respondía él con la voz dura, aunque por dentro se le rompiera algo. No era un cuento bonito, nunca lo fue. Con el tiempo dejó la granja. Ya no hacía falta. Vivía de los préstamos. Trabajaba sus tierras. Sembraba, cosechaba,
prestaba cantidades más fuertes, ganaba más, perdía también, pero menos. Aprendió a no prestar por lástima, aprendió a no prometer, aprendió que el dinero no tiene corazón, pero quien lo maneja sí debería tenerlo, aunque a veces duela. Una noche, sentado afuera, mirando sus tierras, recordó a su abuelo. Tenía razón, dijo al aire. Todo es guardar y esperar. Nunca tuvo nombre grande, nunca fue rico de cuentos, pero pasó de no tener nada a tener algo. Y ese algo lo hizo con golpes, errores y decisiones difíciles. Por eso, si alguna vez piensas en vivir prestando dinero, acuérdate de este jornalero. No es camino fácil, no es limpio, no es bonito, no es bueno ni malo. Es lo que queda cuando el hambre enseña a pensar más lejos. Pero así empieza, con ver más lejos que los demás y pagar el precio de hacerlo.